Me gustaría comenzar pues agradeciendo la presencia de ustedes que nos acompañan. Alejandro, María, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Siéntanse en casa, que esta es su casa, ¿verdad? Me gustaría para comenzar que nos platicaran un poquito cada quien de quiénes son, ¿verdad? No sé, Ana, si nos pudieras platicar un poquito de ti. Ya la gente que ya ve este podcast ya me conocen, pero me ubican para un poco. quien no, que de repente... Sí, pues igual, mi nombre es Ana Claudia López, soy psicóloga, trabajo en prevención social en el ayuntamiento de aquí del municipio. Ya me ha tocado estar varias veces aquí durante, pues, básicamente todo el año, dando diferentes temas, pláticas que hemos llevado a cabo junto con Santiago y pues con otros compañeros también. Mucho gusto. María. Hola, yo soy María del Refugio Jaramillo, soy ama de casa, cuido niños, cuido a mis 5 nietas y estoy muy contenta de estar aquí en esta reunión. Bienvenida, es un gusto tenerla por primera vez aquí con nosotros. Sí, por primera vez. Esperemos no sea la última. Ojalá y no. Todas las veces que guste, ¿verdad? Profesor Alejandro. Buenas tardes, bienvenido. Yo soy el maestro Alejandro. Soy asesor técnico pedagógico de la zona 40 de primarias. Mi trabajo consiste en asesorar precisamente a los maestros con las dificultades que presentan en su práctica diaria. También cumplo la función como regidor de educación aquí en el municipio de Acatique. Pues bienvenido, profe. Y eso es un gustazo tenerlo. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es el tema, aquí está Gabino, quien nos sugirió este tema y nosotros encantados de poder platicarlo. Pues es el tema del abuso infantil, ¿verdad? Es un tema lastimoso, en mi opinión, ¿verdad? Ya platicábamos Ana y yo antes de empezar a grabar. Ana me comentaba que es México es el país número 1 en abuso infantil, en casos registrados. Porque todavía los que no se registran, quién sabe cuántos sean. Entonces, y Jalisco tenía el número 4, ¿no? Exacto. A nivel México. Entonces, en incidencia. Que es muy preocupante como así como mamá. Para mí se me hace preocupante esta situación. Sí. Pues es un tema que desgraciadamente ha alertado a todo el país, y no todo el país, especialmente Jalisco, y que se nota mucho en la parte de educación. Actualmente en las escuelas implementamos protocolos todos los días, todo el tiempo, algo que antes no se veía. Hemos implementado nuevos protocolos, incluso la conducta tanto de los maestros para los niños como los niños entre ellos, el acercamiento hacia los alumnos, a compadres de familia o padres de familia hacia la escuela, ha cambiado de una manera drástica y es en consecuencia pues de las situaciones de abuso infantil que han sucedido en algunas áreas de nuestro estado. Entonces creo que sí es algo que está muy latente y que México, pues oye, para ser el número 1 a nivel mundial, pues sí. Oye, no, o sea, creo que estamos hablando de una problemática muy seria, demasiado presente, de forma lastimosa. Y pues bueno, nada más como para dar un poquito de contexto. ¿Qué es el abuso sexual? Sí. Pues ahí estaba, ¿no? O sea, yo estaba buscando un poquito de información sobre qué es el abuso infantil y mucho aparece siempre como abuso sexual infantil, ¿no? Uh-huh. Pero yo dije, bueno, normalmente este tipo de temas es el abuso y trae diferentes tipos, ¿no? Sí. La definición como tal de abuso infantil es cualquier acción intencionalmente dañina llevada a cabo contra un menor de 18 años por un adulto, y ojo aquí, o por otro niño, ¿no? Que de repente a veces tenemos muy presente que quien provoca o quien genera ese abuso, pues es un adulto, ¿no? Pero muchas veces podemos dejar pasar por alto que es otro niño tal vez el que está generando, ¿no? Entonces, entre los tipos de abuso infantil, pues tenemos
el acoso o el ciberacoso, ¿no? Que es lo que lo que les mencionaba, ¿no? Este acoso, ciberacoso, sobre todo el acoso escolar, de repente el tan llamado bullying, ¿no? Pues es un tipo de abuso infantil ejercido por otro niño, ¿no? Por una persona de la misma edad que el niño, ¿no? Entonces está el ciberacoso, ¿no? Que ya pasó de ser solamente en el ámbito escolar a ser al ámbito digital, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Está la explotación sexual infantil, que también puede darse a través del internet, ¿no? Explotación sexual infantil, que ya por ahí en un episodio lo estuvimos platicando con Gabino también. El Gabino nos platicaba toda la estadística que hay en México sobre la explotación sexual, la trata de niños, la explotación criminal infantil y bandas, ¿no? Todas estas pandillas que utilizan a los niños para la ejecución de crímenes, violencia doméstica, ¿no? También toda esta violencia en casa, maltrato emocional, acoso sexual por internet, abandono de menores, maltrato físico, los abusos sexuales, también nos mencionaba Ana, abusos médicos, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, toda acción dañina, intencionalmente dañina, que se genera a un menor de 18 años, ¿no? Entonces, pues ahí está para dar un poquito el contexto de qué hablamos cuando se trata de abuso infantil. Pues ahí está. Y fíjate qué curioso, ahorita tú dices que se genera a través de una persona adulta hacia un niño, pero vemos en las escuelas que a veces es hasta de uno menor hacia un niño mayor. Sí. Porque actualmente pues tenemos niños muy despiertos que viven en ambientes quizás de pornografía o que ven cosas en televisión o con la misma familia y que están mucho más despiertos que otros niños más grandes. Y a veces ese abuso se da entre uno menor hacia un niño mayor o de igual edad. No solo a veces de los adultos, pero ya es muy común verlo hasta al revés, con niños menores. Es porque el niño menor se siente empoderado ve al niño débil y sabe que puede atacarlo tanto físicamente como por el internet. Y el niño lo va debilitando tanto que el niño se deja manipular por ese niño menor. Sí. Sí. Y pueda que ahí también esté un poquito jugando el factor de las circunstancias, ¿no? Del hogar, ¿no? Por ejemplo, o el lugar donde ese niño que es menor El ambiente está, en el que se desenvuelve, ¿no? Que al final de cuentas el ambiente o nos hace madurar o nos hace, a veces a algunas personas su ambiente, sobre todo un ambiente que es hostil, los hace crecer demasiado rápido, ¿no? Abrirse a experiencias a una muy temprana edad, ¿no? Sí. Entonces, que te hacen despertar más pronto, ¿no? En algunos tópicos, ¿no? Sí, aunque todavía desconocen de gran parte de todo lo que conlleva, pero simplemente ya por su contexto, por su sociedad, por el ambiente en el que viven, la colonia en la que viven, ya tienen ese despertar desde muchos años antes al que le corresponde, porque pues la niñez no es como omitir la información de sus partes íntimas, de qué es el abuso, de cómo se tiene que tratar, de todo lo que conlleva, pues, porque es un tema demasiado amplio. Pero ese tema sí lo tenemos como muy, bueno, se tenía como muy satanizado hasta cierto tiempo, porque no se le hablaba al niño de que era un abuso. No se le hablaba al niño de qué partes no tienen que tocarle, aunque sea su propia familia, a mi parecer. Igual como el maestro había nombrado, hay niños que ya menores cometen ese tipo de abusos con niños mayores. ¿Pero qué se hace en las escuelas? ¿Se ha normalizado? No, actualmente en las escuelas se vigila mucho y se cuida mucho este tipo de situaciones, ya que ha generado problemas graves, incluso despidos de maestros por situaciones, tanto, no solo por participar, sino por a veces hacerte caso omiso a situaciones que suceden. Pero, por ejemplo, en las escuelas, anteriormente, recuerdo, era fácil identificar a un niño triste, a un niño que está llorando, a un niño que de alguna manera ves la necesidad de un abrazo.
Y anteriormente podíamos abrazarlos, pues los abrazábamos y podíamos preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Te veo así? ¿Te veo así? Actualmente no, porque actualmente la misma sociedad lo ve mal, o hay tantos casos que ya no confían en nadie de las personas que atienden a los hijos. Eso también lleva a una consecuencia grave hacia la formación de los niños, porque el hecho de ver que en casa no tienes un abrazo, no tienes una caricia, no tienes en el buen sentido de la palabra, quien te quiera. A veces hay niños que en la escuela les hace falta, y lo podemos ver. Hay niños rebeldes, y entre esa rebeldía y entre esa violencia que generan en la escuela, da cuenta de que le hace falta un abrazo, de que hace falta que alguien lo voltee a ver, porque ellos actúan de muchas maneras para llamar la atención, para que alguien los quiera, para que alguien los abrace, para que alguien les diga algo bonito. Pero actualmente pues ya no se puede todo esto, ya no se puede porque ahora lo vemos mal, o las personas lo ven a mal. Y sí, entiendo que como padres de familia debemos cuidar al 100% a nuestros hijos, pero el cuidarlos no significa esconderles información. Actualmente, en los libros de segundo grado hay temas de educación sexual, hay temas en donde nos invitan los maestros a platicar con ellos de realidad, de lo que realmente es su cuerpo, de cómo manejar su cuerpo, de qué hacer con tu cuerpo, de cómo cuidarlo y de hasta dónde permitir a otras personas hablar de él o tocarlo. Uh-huh. Y pues desafortunadamente todavía muchas personas lo ven a mal. Muchas personas dicen, arranca esas hojas del libro, estos temas no quiero que los veas, no quiero quitarle la inocencia a mi hijo. Y pues entiendo que la forma de pensar de ellos es por un bien también del niño. Pero desafortunadamente, en el contexto en el que vivimos, no hay nada mejor que un niño informado. Un niño que tenga la información, que conozca, que sepa hasta dónde puede y hasta dónde no. Y sobre todo un niño que tenga la confianza, tanto en la escuela como en casa, platicar de cualquier situación con los padres. Pero a veces si a los padres nos da pena, nos da vergüenza tomar el tema y tampoco permitimos que la escuela lo haga, pues eso a la larga le genera un problema al niño, porque no le genera confianza en saber hasta dónde puede llegar y qué debe de hacer en cualquier situación que se le presente dentro o fuera de la escuela. Pero ha dicho una palabra muy cierta. En casa tenemos a veces la culpa, porque nos cerramos en el mundo de los adultos y no nos enfocamos en cómo le fue al niño o si trae algún problema. Lo dejamos pasar porque no tenemos tiempo. Amá, espérame al rato. Entonces, ahí el niño ya se está sintiendo él abajo, o sea, desprotegido de lo maternal o paternal, o sea, de la unión familiar, de donde tiene que saber las herramientas, porque las herramientas tienen que venir de la casa. O sea, en mi modo de pensar, uno tiene que tener esas herramientas para que ellos sepan autodefenderse hasta de ellos mismos, porque a veces uno mismo se provoca ideas, y los niños, por desgracia, el internet es muy interesante, tiene mucha, la tecnología está muy avanzada, pero a veces eso provoca lastimar a otros seres, que son los niños. Así es. Sí, y justamente, bueno, esto embona mucho con algo que platicábamos Ana y yo anteriormente, antes de empezar a grabar. Platicábamos, por ejemplo, de que yo le comentaba a Ana que el abuso infantil es un tema muy particular y es un tema que es muy particular porque estamos hablando de una población que es muy vulnerable, que son los niños. Entonces, los niños, por su edad, por su etapa de vida, son personas que están muy vulnerables, ¿no? Son personas que son muy influenciables, ¿no? Es muy fácil convencer a un niño. Y las personas que terminan siendo agresoras, ejecutoras de este abuso sexual, de este abuso infantil, se aprovechan justamente de esta cualidad de los niños, de que los puedes convencer fácilmente, los puedes manipular de cierta forma, ¿no? Incluso comprar. Sí. Los niños normalmente todo el tiempo quieren un celular. Sí. Entonces, ¿cuál niño se va a resistir a decir, te voy a regalar un celular, pero guarda el secreto, te voy a regalar un celular, pero no digas esto? Entonces es fácil también comprar a los niños. Por eso la importancia de tener comunicación con ellos, de tener la confianza, como dice
La señora, platicar con ellos el simple hecho de cómo te fue, qué hiciste. O si llegan tristes, enojados o llorando, el por qué. Pero a veces también el trabajo o el exceso de trabajo de los padres u otras ocupaciones, pues no nos permite esa cercanía con ellos. O incluso cuando son temas de educación sexual, los evadimos. Buscamos la manera es que me da vergüenza platicar con el niño, es que me da vergüenza platicarle situaciones de estas. Pero si nosotros no lo hacemos, otra gente lo va a hacer. Pero no lo va a hacer a veces en la manera correcta, porque uno les puede platicar básicamente cuál es eso, o sea, la relación sexual o que no te toquen hasta que tú seas maduro, que tú tengas ese conocimiento. Pero si no les platicamos a un niño la realidad, ella va a pensar que eso es normal porque lo hace mi tío, lo hace el hermano de mi mamá, me quiere mucho. Un celular, me está regalando un celular, pues mejor me quedo callada. Es ahí la conspiración del comprar. Así es. Y curiosamente, desgraciadamente, a veces el abuso sexual se da casi en la parte más interna, lo más cercano, a veces a la familia, a veces de parte del mismo padre o madre, de los tíos, de los abuelos, de los hermanos, de familiares muy cercanos o de conocidos, de amigos de la familia, quienes son más cercanos a la familia. A veces ahí es donde se genera este tipo de situaciones y por ende es más difícil identificarlo. Porque dices, pues cómo mi vecina, cómo la que me cuida a los niños, cómo mi compadre que aquí está todo el tiempo, que aquí come, que aquí vive, que aquí estamos, cómo fulano si es mi amigo, cómo. A veces la parte más cercana a la familia es donde tenemos este problema, esta situación, donde se encuentran las personas agresoras y nos es más difícil identificarlo porque no lo podemos creer, no podemos imaginar que en la parte interna de la familia tengamos el problema. O simplemente minimizan las acciones. De cuando un hermano mayor abusa del menor, es como de, ay, estás exagerando, no te hizo nada. O lo justifican diciendo otra cosa. Por ejemplo, si lo golpea, es como de, pero tú lo desobedeciste metiéndose a su cuarto y sabes que no le gusta. En vez de reprender a ambos o de explicarle las cosas a ambos. Es algo también importante que minorizamos el problema del niño. Y eso ayuda a que el niño no nos tenga confianza o no les tenga confianza a los padres. Por querer también ocultar el problema para que los demás no se enteren. Pero es que a veces nosotros no les damos esa confianza. A veces comprendemos muy tarde que nosotros mismos como mamás no les dimos la gran confianza de que confiaran en nosotros al 100%. Por el simplemente, como dice el profesor, de estar ocupados del trabajo, de lo que trae los problemas que traemos en la cabeza, pero no sabiendo que ellos son más importantes que todos los problemas que nosotros podemos tener. Exacto, o bien cuando el niño le cuenta un problema que tuvo en la escuela, un ejemplo. Los papás lo primero que hacen es regañarlo, en vez de investigar el por qué. Ahí es también donde un punto muy específico donde se pierde la confianza del niño hacia los padres, considero yo. Sí se pierde. Y creo que esta cuestión, esta relación que tú, María, nos comentas, creo que es fundamental, ¿no? O sea, esta comunicación que, bueno, desde mi opinión, creo que es importante escuchar, pero también qué bonito sería, ¿no? O sea, que más allá de solo te escucho, puedo llegar a comprenderte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como hijo, muchas veces pues va uno en busca de su padre, de su mamá, pues, por una ayuda, porque a veces no sabemos qué hacer. O sea, a veces nos llegan 1000 cosas nuevas con la escuela, ¿no? La escuela para muchos es el sitio donde todo lo nuevo llega, ¿no? Llega un punto en el que no vamos a la escuela, estamos en casa y más o menos ya nos aprendimos a ese entorno. Ir a la escuela es un entorno nuevo, con cosas nuevas, y a veces la primera persona con la que voltea uno para buscar una ayuda, pues papá y mamá, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante ahí, ¿no? Demasiado importante, nomás que a veces no, en su momento no lo alcanzamos a visualizar yo como mamá. A veces ignora uno eso, o a veces se aferra uno tanto de proteger, que no es protección.
es alejarlos porque va a decir, porque mi mamá me dice tanto de que no. Entonces ella las personas quieren explorar, los niños. Y a veces en ese explorar está el pecado, Está, el delito, porque el hecho de que los dejamos solos supuestamente en casa, preferible que esté en la casa y no esté en la calle, pero está solito y está el celular, o está la televisión, o está el internet. Y en el celular está todo. Y si nos vamos al Face, en cualquier página de Face que te metas vas a encontrar temas sexuales. Vas a encontrar tanto hombres como mujeres, como chistes, como todo tipo de temáticas o memes que tienen que ver con la sexualidad. Y el niño, esa curiosidad, pues le va a estar llamando la atención estarla viendo. Ahorita que estoy solo, ahorita que no están mis papás, ahorita que me dejaron aquí. Temáticas que él se lleva a morbo, a curiosidad, o que las tiene en la mente de lo que vio. Se va a la escuela o fuera de la escuela y lleva eso que ya vio, eso que ya revisó en el celular, la computadora o televisión. Y va a ser el tema de la escuela, y va a ser el tema en la calle, porque para él es algo nuevo y lo desconoce. Y aunque haya visto cosas ahí, el otro le va a aumentar o le va a seguir la corriente y va a aprender cosas, pero de la calle. O de lo que otros muestran, que no le va a generar nada de conocimiento sobre educación sexual. Por eso la importancia de que desde la escuela nos atrevamos a ver los temas como debe de ser. Desde la casa. Pero siempre y cuando también con la anuencia y el buen sentido de que los padres de familia sepan y conozcan también. A lo mejor hasta sería bueno primero trabajar los temas con los papás. Antes de Debería de haber escuela para padres. Sí la hay. Sí, la hay. Yo tuve la oportunidad de estar en la escuela de padres. Sí la hay. Yo creo que hasta sería un buen comienzo el ver estas temáticas de educación sexual primero con padres y después con los niños, para que al padre no le sorprenda lo que se le dijo en la escuela. Exacto. Para que el padre entienda los conocimientos que el niño trae y sepa guiarle ya a su manera en casa, pero que ya sepa más o menos qué fue lo que el niño pudo haber visto en la escuela, qué le platicaron y sepa orientarle de una manera más confiada. O igual para que el padre sepa cómo explicarle al niño, porque hay muchas veces que por eso no se habla del tema, porque no se saben explicar o de qué manera le vas a explicar a un niño qué es una relación sexual o por qué sus partes íntimas no las tienen que tocar. Es algo que también los padres tienen mucho conflicto y es por eso que pues se necesita hablar del tema básicamente, no ocultarlo. Actualmente hay maestros que se han atrevido a platicarle a los padres de familia, ¿saben qué? Vamos a ver ese tema así, 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 el viernes, para que ustedes estén preparados o para que no les sorprenda. Y hay padres de familia que deciden no mandar al niño el viernes. Prefiero que no vaya. Si van a ver esos temas, el viernes no viene. Y bueno, es respetable. Es respetado. Adelante, no lo mandes. Pero esa parte que en su momento lo deja como inocencia en su hijo, tarde o temprano, el niño lo va a aprender de la calle, de algún otro compañero, de alguna otra persona. Y entonces el no confiar, tanto en la escuela, en el maestro, en uno mismo como padre, es el decir, pues me voy acercando poco a poco, aunque me dé vergüenza, aunque me dé pena platicarle de esto, tengo que empezar a involucrarme para generar una confianza en el niño. Porque cuando vemos los casos de abuso sexual infantil, quedan en el olvido. Hay quienes han sido abusados y hasta que son adultos, hasta que tienen una novia, hasta que tienen una novia, se dan cuenta. Porque hay algo que les asusta, hay algo que les da miedo, hay imágenes que recuerdan. Hasta que son adultos, porque todo el tiempo tuvieron vergüenza platicarlo, o decirlo, o no se atrevieron, o se sintieron amenazados. O simplemente lo desconocían. Así es. Como papás no le explicaron nada de eso. Entonces, exactamente, no lo dejo ir al tema, pero lo va a saber de diferente manera, no a la capacidad de un profesional. Lo van a conocer en una internet que básicamente tal vez sea normal, pero no es lo que nosotros queremos que ellos comprendan. O sea, que tengan aquí en su mente, en su mentalidad, la acción. Y es que lo que se ven, es que lo que el internet te aporta está más hecho para vender que para educar, ¿no? Entonces, y creo que ahorita lo que comentaba, que por ejemplo en este caso del papá que no quiso mandar a su hijo, ¿no? Tal vez con esta intención de que no pierde como esa inocencia, ¿no? Pero yo digo, ¿en qué momento
la inocencia se convierte en ignorancia, ¿no? Y creo que ahí eso empieza a acarrear problemas, ¿no? Porque no se trata de quitarle la inocencia a nadie. Creo que, como usted bien dijo, profesor, se trata de informar, ¿no? Así es. Y muchas veces los inicios, cuando un adolescente comienza a tener relaciones sexuales, es más bien por curiosidad. Y la curiosidad, y entonces, es importante la información, ¿no? Entender, y creo que es importante entender, porque puede haber confusión, y es una confusión bastante entendible. Confundir la educación sexual es solamente cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Y la educación sexual es más allá que eso. La sexualidad es más allá que el tener relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Todas las personas, independientemente si tienen una vida sexual activa o no, inclusive pensemos en esas personas que parte de su vocación es estar en castidad, incluso esas personas viven su sexualidad todos los días, ¿no? Imaginemos por ejemplo, un sacerdote, ¿no? Un sacerdote varón, desde que se levanta hasta que se duerme, se levanta siendo varón, da misa siendo varón, confiesa siendo varón, va y come siendo varón, viviendo su sexualidad las 24 horas del día. Y no necesariamente tienen que tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, creo que también hay que separar, ¿no? Como bien decían, educar sexualmente es hacer consciente al niño, a la niña, de lo que es su sexualidad, de qué cosas va a vivir en su cuerpo, qué cosas puede vivir en sociedad, e irle preparando. Y de las causas y consecuencias. Causas y consecuencias, porque, como dices, exacto, ¿no? La falta de educación sexual es la principal causa de que tengamos tantos embarazos prematuros. Porque los jóvenes, el desconocer muchas situaciones, te lleva a curiosidad. Y esa curiosidad es la que mató al gato, ¿no? Cuando dices, en la curiosidad ahí quedó el embarazo. Y es que era mi primera vez. Y es que era la primera vez que... Ahí está. Pues esa falta de conocimiento los llevó a que en la curiosidad quedaras. Aunque en la escuela ya les hayan explicado ese tema, en la curiosidad ahí se quedó. Así es. Porque no experimentaron su sensualidad primero. Bien, pues continuamos. Ana, dime. Ilumínanos. Que nada, me gustaría preguntarte un poquito sobre las consecuencias psicológicas del abuso infantil. Entonces, okay. No sé, o sea, ¿hasta qué nivel de afectación puede haber este tipo de abuso? Y que hablar de abuso infantil pues es hablar de muchas cosas, sí. Pero así en términos generales, ¿cuáles son las consecuencias principales que existen? Mira, en una y la que yo, tengo más atención o me enfoco más, es que uno de los riesgos o de las consecuencias que puede llevar este tipo de abusos y cualquier tipo de abusos en cualquier edad es el suicidio. Es la más grande a mi parecer. Fuera de eso también pues está la depresión, está la ansiedad, están los trastornos de personalidad, está todo esto. ¿Por qué? Por lo mismo del rechazo que se muestra en la escuela, del bullying que se lleva ahí, por la, no quiero decir ignorancia, pero por la falta de información que el niño tiene, que se sienta menos que los demás también, o que esa falta de atención que le hace en casa quiera buscarla en otro lado y no la encuentre, es lo que le lleva a caer en esa depresión o esa ansiedad, y el niño no lo sabe. Y lo peor de todo es que los papás, y ahora pues actualmente en la escuela no pueden hacer mucho tampoco en esos casos si los papás no tienen esa atención hacia el niño. Ahorita la idea también donde varios papás tienen es que si trabajamos ambos le vamos a dar una mejor vida al niño. Pero en realidad es eso, que sí le dan una mejor vida o simplemente están buscando el bienestar económico de la familia. Es como que son dos cosas diferentes, ¿no? Exacto. Porque una mejor vida al niño sí cuenta mucho lo económico, no digo que no, porque es gran parte de, pero esa atención, esa educación, esa información que se le tiene que inculcar en la casa, en el hogar, para
también complementarla con la escuela, ¿dónde queda? La educación simplemente se la derivan a la escuela, los maestros son los que se encargan de darle la educación y yo de mantenerlo, punto, hasta ahí. Pero todas las necesidades que el niño tiene y que hemos tenido todos, ¿dónde quedan? Muchos no van a saber buscarla, muchos van a caer en ansiedad por sobrepensar todo lo que les hace falta o por los pensamientos que los mismos padres les inculcan. Lo estamos diciendo ahorita. Muchos miedos son aprendidos, muchas inseguridades son aprendidas. ¿Por qué? Porque el mismo padre dice, no, tú no puedes hacer esto. El niño crece con esa idea, llega a ser adulto y él no se siente capaz de hacer eso, aunque sea simplemente hacer un viaje solo o ir a la tienda solo. Y ahí es donde tú puedes ver el abuso dejó su huella, ¿no? Sí, y es donde lo llevó a algo más, porque pues como te digo, no sabemos si está en una depresión. Hay diferentes tipos de depresión y en cuál esté. O ya al final nos sorprendemos porque ese niño se suicidó. Y sí, decimos, pero sí, tenía todo. Pero en realidad no somos conscientes de qué es lo que le hizo falta. Porque nunca nos arrimamos a preguntarle cuando estaba apartado, cuando estaba en silencio, cuando su comportamiento cambió, que simplemente lo regañamos cuando sus notas bajaron. Nunca nos acercamos a. Entonces, creo que el abuso en general sí conlleva mucho en la vida y en la personalidad del individuo, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en cualquiera. Bueno, y más en la adolescencia, que es donde vivimos más cambios que en cualquier otra etapa que me ha tocado vivir hasta ahorita, que es el crecimiento, el cambio físico, el cambio de, pues también de escuela, de primaria, secundaria, el cambio de responsabilidades en la casa. ¿Y quién está ahí para ayudarnos? Muchas veces los padres nos dejan solos ahí a la deriva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese niño, con ese adolescente? Va a crecer confundido, va a crecer en una depresión tal cual, con ansiedad, y va a empezar a normalizar todo esto y creyendo, estando en un error de que así tienen que ser las cosas porque así se las enseñaron. Entonces, sí es algo preocupante, alarmante a la vez, pero es algo que tenemos que cambiar entre todos, no nada más que el niño hable, sino que también los adultos pongan de su parte. Cambiar pues también todo este estigma que se le tiene a los maestros, de que se puedan acercar un poquito más a ellos, porque lo estábamos hablando tú y yo antes. Si una mujer se le arrima a un niño, a una niña, no se le ve tan satanizado o tan no lo hagas como si lo hubiera hecho un hombre. ¿O sí, maestro? Así es, no, pues es un poquito distinto, pero aún así, que ni siquiera al ser una maestra que sea mujer, a una niña que sea mujer, ya todo es tomado en cuenta como un abuso. Sí. Como un abuso, así sea una caricia, un abrazo, pues ya es tomado como de mala manera. Y desafortunadamente en los contextos familiares nos damos cuenta que hay familias que sí abrazan, que sí besan, que sí pueden decirle te quiero, te amo, hijo. Y hay quienes jamás en su casa han escuchado un te quiero, mucho menos un te amo. Mientras que esos niños, cuando quieren reproducirlo en la escuela, pues es como que dices, oye, el tipo de palabras, la forma en la como lo dice, los demás niños lo toman a mal, lo usan para bullying. Pero la principal problemática está en el desconocimiento y en la falta de comunicación. Primero, desconocimiento porque hay temáticas en las escuelas que no se dan por ese miedo. Porque a veces tenemos miedo del qué van a decir los papás. Me van a cuestionar o se van a enojar sobre lo que le enseño a los hijos. Pero también esa falta de comunicación de padres y maestros. Porque hace falta ese conocimiento, esa comunicación para poder decirle al padre de familia qué es lo que trabajamos con los niños, cómo los vemos, qué observamos en ellos, qué necesidades vemos. Porque en la escuela es sencillo darse cuenta. Los maestros identificamos cuando un niño tiene una buena relación con su familia, con sus padres, cuando hay comunicación. Porque a veces vemos niños tristes, quietos, tímidos, que no hablan, que no se expresan, que no se animan a decir ciertas cosas o problemáticas que traen de casa, y que a veces los maestros pudiéramos acercarnos y preguntar. Pero a veces si preguntamos de situaciones personales, los mismos padres de familia lo ven a mal. Es que el maestro o la maestra está de metiche preguntándole cosas que son de la familia. Por eso la importancia de que
la escuela esté en comunicación con los padres de familia y que los padres de familia tengan la confianza con los maestros para permitirles hablar de las temáticas que ellos no lo hacen con sus hijos, pero que también haya la confianza de ir y platicar con el maestro y decir, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi hija? ¿Has notado algún cambio? Porque los papás a veces sí nos damos cuenta si en la familia tenemos problemas. No nos enteramos, pero los niños sí. Y esos niños pueden tener un reflejo de lo que ven en casa, en la escuela. Entonces los papás creemos que ellos no se dan cuenta y no sabemos cuál es la conducta de ellos en la escuela. Por eso la importancia de que los padres de familia nos acerquemos a la escuela, tengamos la confianza con los maestros de decirles, ¿sabes qué? Échale un ojito a mi hijo, si ves algún cambio de conducta, incluso en los trabajos, que hay niños que de repente de ser muy dedicados a la escuela flojean y dejan de trabajar. Ya no tienen ánimos de hacer nada. Hay niños que son muy alegres, muy juguetones, muy platicones y de repente se apagan. Y es algo que los maestros notamos y que es una evidencia de que algo sucede con ellos. Pero desafortunadamente el hecho de que uno se acerque a platicar con ellos, a veces los papás lo vemos mal. Entonces sí, habrá quienes en su casa, a lo mejor ahorita la señora nos va a platicar desde la familia, ¿cómo lo ven? Desde si le toca tener hijas, a lo mejor adolescentes o grandes, ¿en qué nota si tienen algún problema, tanto con el novio como con la pareja, con el esposo, o con los mismos vecinos, o con algún otro amigo, con amigos? A veces en casa pueden darse cuenta, mientras que los papás no. Los papás, poca comunicación tenemos con las hijas desde la adolescencia. Ya como que disminuye el decir, es que mi hija ya creció, es que mi hija ya no es tan fácil llegar y abrazarla y decirle un te quiero, un te amo, como cuando lo hacían cuando eran chiquitas. Y ese aislamiento o separación que también se da de alguna manera algo natural, no sucede tanto con la mamá. La mamá sí hay más cercanía, porque es el momento en el que hay más comprensión de la situación. Y los padres sí, como que nos alejamos un poquito más, pero de eso ya nos platicará la señora, ¿cómo lo ven en casa? Pues yo como madre de familia y veo que es muy importante que sepan todos los niños, adolescentes, que tengan la confianza de comunicarles todo a sus papás, que tengan la confianza de decirles quién les los mira mal. Ellos en las escuelas les explican bien que esto nos sirva como una experiencia muy importante para que pare un poquito el abuso hacia los niños, porque los niños tienen una inocencia que no saben que otra persona le está haciendo daño, lo están lastimando. Y si confían en su mamá, su mamá puede ayudarlos, más que ninguna persona. Eso es lo que yo pienso. Ya, bueno, ahora tengo una duda yo. Bueno, no duda, pero sí. Y cuando el abuso viene por alguno de los padres. Ahí la importancia de la escuela. Cuando tenemos una buena comunicación con la escuela, la misma escuela puede identificar, y si le permitimos a los alumnos tener la confianza, ellos nos platican. Los mismos niños nos dicen. Cuando nos permiten tener un acercamiento hacia los niños, de preguntarles qué pasa, los mismos niños me dicen, mi papá, mi padrastro, mi tío, tu amigo, tu compadre, Y entonces la escuela estamos obligados a denunciar. Porque una vez que un niño nos platica, así sea en secreto, así sea en comentario, un abuso sexual, aunque no haya sido dentro de la escuela, los maestros estamos obligados a denunciar cualquier situación, porque ya somos cómplices. El simple hecho de saber ya nos incluye, ya nos obliga a denunciar a estas personas. Exacto, porque los niños tienen cuando tienen la confianza. Yo he cuidado niños muchos años. Ellos tienen a veces la confianza de contarle cosas a uno que pues a lo mejor la mamá no tiene el tiempo. Y sí es triste porque ellos se refugian en alguien. Ellos quieren agarrar a alguien para sacar su dolor. Y tiene mucha razón, profe, que la comunicación maestro y padres de familia es muy importante y muy interesante para que se deje de estar abusando de esa inocencia de la criatura. Así es importante que los padres de familia sepan que como maestros tenemos la obligación de cuidar a sus hijos. Y por eso la importancia de la confianza,
Porque si ellos no se dan cuenta de situaciones o problemas que suceden en casa y nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos a proteger a sus hijos. Es nuestra obligación protegerlos. Pero también tenemos casos en donde a veces es el padrastro y en donde aunque le decimos a la mamá la situación, defienden al padrastro. al Sí, padrastro que son de las... porque le creen o lo necesitan. Porque a veces dicen, es que si lo denuncio a mi pareja, entonces ¿quién va a mantener a mi hijo? Es que si voy y digo y me lo encarcelan, o si me quitan a mi hijo, O represalias o qué tal también, que ahora, ¿no? por haberlo denunciado, por haberle dicho, lo siga haciendo frecuentemente cuando la mamá se va a trabajar, o ahora diga lo castigo, o ahora diga va a ser peor para él, o se vaya quien lo está manteniendo, y a lo mejor por ese temor o ese miedo de las mujeres, también pudieran llevar a quedarse callados. Ahora bien, cuando esas amenazas no van hacia un adulto, van hacia ese niño, ¿qué consecuencias va a traer el niño? ¿Cómo va a vivir? ¿Cuál va a ser su vida? Por eso es cuando, por desgracia, ellos llegan a la conclusión de no existir del suicidio, que pues hay muchos adolescentes, por desgracia, porque tienen una vida por delante, pero por el miedo de no hablar, o por el caso que la mamá no le hizo caso, Ven esa opción ven como la opción fácil. mejor, porque mi mamá no me entiende lo que me están haciendo. O simplemente también por Ojalá vergüenza. Por la vergüenza de que lo sepan. Pues ahora sí que el abuso infantil pues puede venir de todos lados, ¿no? O sea, es conforme lo estuve escuchando, pues a mí así me pareció, ¿no? Tratando como de mi parte concluir un poco, creo que la importancia de cuidar esto del abuso infantil es que el niño puede verse vulnerado en su integridad física, moral, desde la escuela, desde la casa, desde cualquier ámbito social en el que él esté inmerso, ¿no? Físico o digital también, ¿no? Entonces creo que la importancia, como ustedes lo mencionan, ¿no? De que haya una red, ¿no? De apoyo, en donde si a lo mejor en casa no se dan cuenta, tal En la vez escuela, que sí. la escuela pueda fungir, ¿no? O de repente desde la psicología en instituciones, desde el tratamiento particular, pues ahí también los especialistas logran percatarse de situaciones que... La importancia que son de que la gente importantes, ¿no? conozca que sí hay quien les ayude, porque también habrá quien digas, lo noto en mi hijo, lo noto en los niños, pero no tengo dinero para pagar un psicólogo, y entonces los dejamos ahí, cuando DIF tiene sus psicólogos, y hay psicólogos completamente gratis. Todo está en que los padres de familia se den la oportunidad de ayudar a sus hijos, que quitemos esa pena, esa vergüenza, que lo hagamos por ellos, que nos animemos a preguntar, que nos animemos a cuestionar al niño, a los maestros, a quienes tienen cercanía con nuestros hijos, y que en dado caso de que hubiese un problema, tengamos conocimiento de que hay psicólogos por parte de DIF completamente gratis. Exactamente. No sé si a manera de conclusión nos quisieran dirigir unas últimas palabras de todo esto que hemos estado diciendo. Ana, no sé si te gustaría concluir con algo. Ok, bueno, pues como lo dije antes, es un tema bastante amplio, bastante grande, como les lo uso. Lo hemos vivido y no quiero ser pesimista, pero va a batallar para acabarse. Se va a batallar. Pero también si no hacemos nada nosotros como para contribuir a que esto se termine, pues nunca se va a terminar, ¿no? Ahora sí que cada quien poner su granito de arena en el ámbito en que nos corresponde estar, cooperar de esa manera, saber y darles a conocer a los niños que pues básicamente no están solos y no tienen por qué tener vergüenza, que investiguen, que indaguen más, pero de fuentes confiables, no de lo primero que vean en Facebook o en TikTok, sino que ya más a fondo. También pues eso le corresponde mucho al ámbito educativo, pero también en el hogar. Como profesional también, si llega un paciente con abuso, pues lo primero que tengo que hacer también es comunicarme con los padres
y es trabajar con ellos para que esto disminuya o de cierta manera acabemos e erradiquemos poco a poco con esto, ¿no? Darle a entender también a los niños que no es algo que de lo cual se tengan que sentir avergonzados o apenados o que sea su culpa de ellos, porque para nada es su culpa. Es lo primero que le tenemos que quitar, la culpa a los niños. Así es. Gracias. Sí, María, ¿te gustaría? Bueno, me gustaría que los papás y mamás dejemos a un lado el miedo, que confiemos más en nuestros hijos y que les demos ese calor que a veces andan buscando fuera, que nos tienen, que sepan que tienen un refugio en sus padres. Que sepan esa presencia. Que sepan la presencia y que se note, y ojalá dejen el miedo todos, que se vaya acabando poco a poco. Muchas gracias, María. Así es. Pues Alejandro. para concluir, quisiera comentarles que este abuso, tanto físico, sexual, emocional, no se da solamente en la escuela. A veces lo señalamos como el bullying escolar, el acoso escolar, y todos lo señalamos como si fuera la escuela el único lugar donde se genera. Este abuso sexual, psicológico, emocional, físico, se da en la familia, se da en la calle, se da en la colonia, sí se da en la escuela, se da en cualquier parte de nuestra comunidad. Y que para poder evitarlo, la única manera es la comunicación con nuestros hijos, generar esa confianza, generar ese conocimiento para que ellos tengan la sabiduría, el conocimiento y la confianza de platicarlo dentro o fuera de la escuela, y principalmente con los padres. Porque los padres debemos de permitir un espacio, ya sea en la noche, en el día, en un momento en el que podamos decir a nuestros hijos cómo te fue, qué te sucede. Y sobre todo, especialmente en aquellos casos en donde notamos conductas, cambios en los niños, cuando vemos que nuestro hijo o sus hijos tienen un cambio de conducta, un cambio de actividades, es una señal. Y que esa señal, si la atendemos a tiempo, podemos evitar situaciones que los lleven al suicidio, que los lleven a otro tipo de cosas, a drogas, que los lleven a situaciones que después estarán fuera de nuestras manos. Presten atención a la conducta de sus hijos, tengan la confianza de platicar con los maestros, acérquense a las escuelas, confíen en las personas que cuidan a sus hijos, pero sobre todo, quieran mucho a sus hijos. Que no sea la falta de cariño la que los haya buscar quien los represente. Muchas gracias, profesor. Gracias, María. Ana, muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho por el hecho de que nos hayan compartido su tiempo, este espacio para platicarnos todo esto. De este tema, pues, muy importante. No por nada somos el primer lugar en abuso. En abuso infantil, lastimosamente. Y esperemos, creo que sí, concuerdo. Creo que la cuestión radica mucho en la comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, creo que concluimos ahí, ¿no? Con estas ideas que ustedes nos han comentado. Nos despedimos de quienes nos estuvieron escuchando, viendo. Les agradecemos todos y nos estaríamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Gracias.